Hola, buenos días. Mi nombre es Arely Domínguez Galán. Soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. El día de hoy voy a explicarles un tema, es una línea del tiempo que hice. El tema es la historia del inglés. Ok, voy a comenzar. La historia del inglés se divide en tres periodos. El primer periodo se llama Old English, que es el inglés antiguo. El segundo periodo es Middle English, que tiene sus inicios a comienzos de la Edad Media. Y el último se llama Modern English, que es el inglés moderno que hasta ahorita conocemos. Bueno, voy a comenzar con el primer periodo, que es el Old English. El Old English comenzó en el año 400, cuando los romanos gobernaban a los celtas. Los celtas se sentían protegidos con los romanos, ya que ellos los protegían de las tribus de los sanjones que vivían en el norte. Ellos llevaban una buena convivencia hasta que surgió un acontecimiento que marcó el inicio de la evolución del idioma inglés. ¿Cuál fue este acontecimiento? La caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano se dio gracias a que tribus germánicas, que fueron los anglos, los sajones, los jutes y los friesons, cruzaron el mar y llegaron a invadir la Gran Bretaña, que era donde se establecían los romanos. ¿Qué pasó después de esto? Cayó el Imperio Romano, se tuvieron que ir a otro lugar y estas tribus se establecieron en la Gran Bretaña. Esto ocasionó una mezcla de diferentes idiomas, ya que estas cuatro tribus tenían un dialecto totalmente diferente entre sí. Entonces se mezclaron estos idiomas y se hizo un solo dialecto. Aún existe evidencia del idioma que ellos desarrollaron, el lenguaje que desarrollaron en esa época. Es un poema donde a esta fecha no podemos distinguir qué es lo que dice realmente este poema, ya que las palabras son muy confusas. Es una mezcla totalmente diferente, ya que fueron muchas las lenguas que se cruzaron. Pero sí existen algunas palabras que se fueron modificando con el tiempo y se pueden distinguir en este poema. Bueno, los anglos, los sajones, los jutes y los friensos sustituyeron completamente, se deshicieron de los celtas, y pues esto ya no volvió otra vez hasta el año 700. El año 700 fue una fecha importante, ya que fue la llegada de los vikingos, a la invasión vikinga a la Gran Bretaña. Entonces, ¿qué sucedió a raíz de esto? Los idiomas se volvieron a mezclar otra vez, ya que los vikingos llegaron a imponer palabras, llegaron a violar mujeres, llegaron a hacer un completo desastre. Entonces se adueñaron de ese territorio y comenzaron a desarrollar otro nuevo idioma, ya que en el Old English el idioma que se desarrolló fue el anglosajón. Fue la lengua germánica que determina el inglés antiguo. Entonces los vikingos llegaron con un lenguaje que se llamaba antiguo nórdico. Entonces implementaron también de su dialecto, lo llegaron a aumentar, le prestaron palabras a este idioma, como algunas palabras que se llegaron a obtener de los vikingos fue prickly, want, skin. Todas esas palabras vienen del origen nórdico, de los vikingos. Entonces, eso fue lo que llegaron a hacer ellos, a imponer, a cambiar totalmente todo el rumbo que tenía la Gran Bretaña en esa época. Entonces ellos se establecieron por aproximadamente 300 años en ese lugar. Ya el idioma estaba establecido, ya todos los que conocían ese idioma, pues ya era su lengua materna, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasó después?
En el año 1066 es una fecha muy marcada, muy importante que se debe hacer un hincapié. ¿Por qué? Porque llegó la conquista normanda. ¿Quiénes eran los normandos? Se dice que llegaron algunos vikingos que se establecieron en Francia, que adoptaron su idioma, adoptaron todo, llegaron a invadir a la Gran Bretaña, donde se establecían los vikingos y los anglosajones. Entonces, esta fecha marca el inicio del Middle English, que se dio a principios de la Edad Media. La conquista normanda eran franceses, como ya lo había mencionado, trajeron una gran influencia del idioma francés, tanto que llegaron a ser clasistas. Ellos trajeron las clases sociales, solamente la realeza y las personas de alta sociedad hablaban el idioma francés. Y los que no, los que hablaban anglosajón, terminaron siendo los plebeyos. Plebeyos parlantes, así les llamaban en esa época. Los dividían en dos. Entonces, los anglosajones tuvieron que adoptar el idioma francés, tuvieron que aprender palabras, tuvieron que adoptar ese idioma también a su dialecto. ¿Por qué? Porque esto les daba beneficios, esto los podía hacer mezclarse con la clase alta. Entonces, fue necesario, tuvieron la necesidad de aprender ese idioma para poder encajar en aquella época. Y pues esto trajo un cambio gigantesco. El francés se convirtió en una lengua demasiado potente en esa época. ¿Qué hicieron los franceses durante su estancia allí en la Gran Bretaña? Ellos trajeron monjes romanos y personas romanas, porque en ese tiempo ya empezaban a traducir la Biblia. Ellos ya conocían lo que era la Biblia, el Testamento. Entonces, gracias a esto comenzaron las primeras traducciones de la Biblia y se aumentó el griego y el latín al idioma. Entonces ya tenemos raíces nórdicas, anglosajonas, griegas, de latín, francés. Entonces todo esto fue una evolución muy grande para el idioma inglés, de comenzar a tomar raíces del latín para adaptarlas al idioma que se estaba hablando en ese entonces. También en el Middle English tenemos una gran influencia en la literatura. Llegó un personaje muy importante que ya surgió a finales del Middle English. Se llama William Shakespeare. En la actualidad conocemos muchas obras de él. ¿Por qué? Porque es un personaje importante de esa época, porque él fue la primera persona que hizo una obra literaria donde ya tenía establecido cómo iba a ser la escritura de ese idioma. Ya tenía el sujeto y el verbo, tenía la forma de escritura de ese idioma. Entonces imprimió su primera obra literaria y las personas que tenían acceso a ella pues entonces comenzaron a adaptarse a ese tipo de escritura, y eso fue lo que prevaleció por años y años. En el Middle English ya tenían pues una base porque se comenzó a cambiar el sonido, la pronunciación, comenzaron a cambiar las vocales, los verbos, las consonantes. Hubo un gran cambio más en las vocales largas, las cortas. Todas esas palabras se comenzaron a cambiar, porque antes la pronunciación del inglés era una forma muy sintética, era muy superficial. Se escuchaba como muy tosca, muy lisa. Y lo que llegó a hacer esto es que ya pronunciaban las vocales de una manera más interna, ya se utilizaban las cuerdas vocales más en este aspecto. Entonces,
En base a eso, William Shakespeare fue la persona que delimitó cómo iba a ser la escritura. Él hizo demasiadas obras literarias, entonces todos comenzaron digamos, de esta manera adoptar ese idioma como suyo. Y la escritura. Hubo muchas influencias en esta época de demasiados personajes que lograron que toda esta evolución sucediera. Después de esto tenemos el último periodo, que es el Modern English, el inglés moderno, que comenzó en el siglo XV hasta el siglo XIX. Bueno, fue, digamos, la evolución, porque obviamente el inglés moderno sigue evolucionando hasta la actualidad. Bueno, ¿qué sucedió en el Modern English? En el Modern English hubo una revolución industrial y científica. ¿Qué sucedió? Que hablando científicamente conocieron a la célula y comenzaron a darles nombre también a los órganos reproductivos del hombre y a la mujer. De hecho tuvo una gran influencia y sigue teniendo una gran influencia en ciencias naturales, el idioma inglés. La conquista de los ingleses a América fue también un paso muy importante. Ellos llegaron a tierras americanas y la conquistaron. Bueno, eso es lo que se dice hasta ahora, aunque sí hay diferentes versiones de esta historia todavía. Lo que hicieron fue colonizar a América, les impusieron sus formas de cultura, su dialecto. Su dialecto no prevaleció, ya que hubo algunas cuestiones que sucedieron años después para que todo esto tuviera una separación muy importante de la América del Sur a la América del Norte. Entonces, bueno, regresando a lo que es el idioma y la conquista, hablando científicamente también, el 90% ya de todos los científicos está escrito en inglés. Entonces el inglés llegó a ser un idioma mundial, totalmente globalizado. En el inglés moderno también podemos ver lo que es la llegada del internet, que eso ya es en épocas actuales. Podemos ver lo del comienzo de las redes sociales, de la señal, del teléfono celular. Bueno, en ese tiempo se utilizaba más el teléfono local de casa y todo eso. Con esto podemos también mencionar la traducción del diccionario y de la Biblia, que actualmente ya, bueno, en el año 1611 fue cuando ya se utilizó la Biblia del King James. Y después de 1604 llegó el diccionario de Oxford. Oxford fue el instituto, la institución o la empresa, digámoslo así, que llegó a ser el diccionario traducido de inglés a otros idiomas. Ellos contaban fichas. Recuerdo en una de las lecturas que estuve analizando que hubo diferentes personas que intentaron hacer un diccionario, pero nunca le daban seguimiento después de su muerte. Entonces Oxford fue el que tomó todo esto y lo hizo realidad, o sea, realizó todo el diccionario que ahorita se conoce. En la actualidad aún se sigue evolucionando el idioma inglés. Ahorita tenemos mucha influencia de las redes sociales. Digamos, hay muchas palabras que se han aumentado que creo que ni siquiera existían. En esta época tenemos, por ejemplo, influencer, youtubers. De hecho, muy recientemente una aplicación que se llama TikTok. Ahora todos los que hacen TikTok son tiktokers.
Entonces no sé si en algún futuro estas palabras se aumenten al diccionario del inglés o se quiten o lleguen muchísimas más. La diferencia del inglés británico al americano es muy significativa, ya que el inglés británico pues todavía se respeta un poco más pronunciación, gramática, la forma de hablarlo, de escribirlo, todavía es un poco más formal que el americano. El inglés americano sí está un poquito dañado, ¿ya por qué? Porque así como en todos los lugares, la juventud o las personas que han llegado a través de los años han modificado la forma de hablar. Y en Inglaterra no, el británico prevalece toda la pronunciación y tal cual debe de ser. En América el inglés americano siempre se van a cortar palabras, se van a... Sí, es lo que hacen básicamente, cortar palabras para acomodarse más a su estilo de vida. Entonces, ¿qué opino acerca de toda esta historia? Me parece muy interesante. Al principio de esta materia no sabía realmente la historia como tal. Yo pensé que el inglés ya era un idioma que ya estaba hecho y que ya nada más lo siguieron hablando de generación en generación. Entonces, es muy importante saber la raíz de todo, porque así podemos comprender un poco más el idioma. Nosotros como futuros docentes del idioma inglés debemos de saber toda esta historia. ¿Por qué? Porque sabemos que el inglés es un proceso. Realmente ellos tuvieron que vivir un proceso para establecer el inglés que ahora conocemos. Entonces, es un tema muy interesante. Me pareció muy bien conocer todo lo que se vivió en aquella época para que hasta ahora tengamos este inglés que conocemos y que seguiremos conociendo a través del tiempo. Bueno, esta es mi explicación acerca del tema de la historia del inglés. Espero haberlo explicado de la mejor manera. Muchas gracias.